Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Óscar Federico García Castro, estudiante de la maestría en Ingeniería Espacial de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, en México. Y en esta ocasión les hablaré sobre controladores PID adaptables para un helicóptero basados en funciones atómicas. Esta presentación constará primero de una breve explicación de lo que son las funciones atómicas, para después hablar sobre su aprovechamiento en un esquema de control inteligente, enseguida mostrar los resultados de las simulaciones numéricas y, por último, hablar sobre las conclusiones y el trabajo futuro. La idea del trabajo es utilizar a las funciones atómicas como funciones de activación en una red neuronal de base radial para realizar la identificación de la dinámica entrada-salida de un helicóptero Quanser de 2 grados de libertad y, a su vez, realizar la sintonización de los controladores tipo PID. Las funciones atómicas como tal son soluciones con soporte compacto para ecuaciones diferenciales funcionales. Sin embargo, también se pueden llamar señales tipo onda, ya que, como vemos en su gráfica, por los extremos van a converger a cero y en el centro, en un breve periodo de tiempo, van a tener valores diferentes de cero. Como vamos a utilizar las funciones en una red neuronal, vamos a definir primero una función atómica madre, la cual está dada por la ecuación número 1, en donde vemos la sumatoria de cosenos y un producto que va a estar evaluado con unas condiciones para saber cómo ir construyendo esta función. Por parte del diseñador, se pueden proponer la longitud de la sumatoria y del producto, que en este caso van a estar definidas por L mayúscula y H mayúscula. Y la derivada de esta función respecto a tau está dada por la ecuación número 2. Y la variable tau es un parámetro de tiempo discreto que se da por un cociente. En el numerador vamos a tener la diferencia entre el tiempo en el que se está realizando la operación menos un parámetro de traslación, y en el denominador tendremos un parámetro de escalamiento. Cuando le damos valores a estos parámetros de traslación y escalamiento, modificamos la forma de la función atómica. Por ejemplo, en la primera gráfica de color rojo, el escalamiento es igual a 1 y la traslación es 0. Es decir, vamos a dejar la función atómica tal cual está, sin ninguna modificación. En la gráfica de color azul les damos una traslación igual a menos 1, por lo cual cambia la concavidad de la función atómica. Todas estas funciones que se han construido cambiando los parámetros de traslación y escalamiento se les va a llamar funciones atómicas hijas. Y el esquema de control que estamos utilizando es el que se muestra en pantalla. Tenemos 4 bloques principales. Uno van a ser los controladores tipo PID, los cuales se van a encargar de calcular las señales de control que va a recibir la planta. En la parte inferior tendremos lo que son el bloque de identificación, el cual se encarga justamente de determinar la dinámica de la planta que estamos controlando, y a su vez ayudará al bloque de autosintonización para poder calcular las ganancias de los controladores tipo PID. Para aprovechar lo que son las funciones atómicas en este esquema de control, estarán inmersas dentro del bloque de identificación. La etapa de identificación tendrá una red neuronal de base radial, donde las funciones de activación serán las funciones atómicas, y la salida será la sumatoria de las señales de control de entrada, la evaluación de la función atómica con sus variables de traslación y dilatación, ponderadas por una matriz de pesos sinápticos, y tendremos una primera aproximación del sistema. Además, le agregamos a la salida un par de filtros de respuesta de pulso infinito para mejorar la aproximación de la dinámica de la planta. Y la salida será conocida como Y gorrito, donde tendremos dos parámetros, gamma gorrito y rho gorrito. Cada una será dada por una multiplicación matricial. Utilizamos los filtros IR, ya que su estructura nos permite utilizar valores actuales y previos de la salida de la red neuronal, así como los resultados previos del propio filtro. Cada una va a estar multiplicada por unos coeficientes que se van a llamar coeficientes de retardo y coeficientes de adelanto. Y ya que lo vamos a utilizar para el caso del helicóptero de 2 grados de libertad, las matrices se definen con estas dimensiones: 2 por m y 2 por n, donde m y n hacen referencia a cuántos coeficientes de retardo y de adelanto vamos a utilizar, y el diseñador es quien propone esta cantidad de coeficientes. Para hacer el entrenamiento de la red neuronal, se define una función de costo dada como el error cuadrático medio del error de estimación. Este error es la diferencia entre la posición real de la planta y las posiciones estimadas por la red neuronal. Aplicando el algoritmo del descenso del gradiente a esta función de costo, se define la regla de actualización, donde los parámetros de traslación, dilatación, pesos sinápticos, coeficientes de adelanto y de retardo serán actualizados conforme una tasa de aprendizaje.
Y calculando las derivadas parciales de cada parámetro se obtienen las ecuaciones 9 a 13. Para la parte de los controladores tipo PID se van a utilizar primero los errores de seguimiento para calcular la ley de control. Este error de seguimiento va a ser la diferencia entre la posición de referencia y la posición real de la planta. Para lo que va a ser la actualización de las ganancias se van a utilizar tasas de actualización, error de identificación, error de seguimiento y el parámetro gamma de la red neuronal. Con esto se logra que el controlador PID inteligente se sintonice más rápido en comparación de un controlador PID clásico. Respecto a la planta, como ya se adelantó, vamos a utilizar lo que es un helicóptero de Quanser de los de Libertad, el cual se puede apreciar en el video, donde tenemos la instrumentación que se utiliza, que en este caso son tarjetas de adquisición de datos, amplificadores y el equipo de cómputo. Y para realizar las simulaciones del modelo, se utilizarán sus funciones de transferencia, con el cual podemos ver que el sistema es acoplado. Aquí en el diagrama de la figura 9 se muestra esa relación entre las entradas y las salidas del sistema. Como entradas serán los voltajes de los motores montados en el helicóptero y como salidas serán las posiciones que van a corresponder a los ángulos de los ejes de cabeceo y de guiñada del modelo. A prueba y error, el diseñador propone las condiciones iniciales de la red neuronal, es decir, las neuronas que se van a utilizar, cuántos coeficientes de retardo y de adelanto serán necesarios, qué valor tendrá la señal de persistencia y cuáles serán las tasas de actualización para cada uno de los parámetros, recordando que son pesos sinápticos, traslación, escalamiento, los coeficientes de retardo y de adelanto de los filtros. De igual manera, va a proponer condiciones iniciales para las ganancias de los contadores tipo PID, así como sus tasas de actualización. El objetivo tal cual de este control es hacer que el helicóptero siga una trayectoria deseada. En este caso se propone una función variante en el tiempo para el eje de cabeceo y otra para el eje de guiñada, es decir que el helicóptero tendrá que tomar estas posiciones durante el tiempo de simulación. Y aquí se muestran los resultados de la simulación numérica, de donde vemos cómo el controlador es capaz de llevar al modelo a las posiciones deseadas en todo el tiempo de simulación. Es decir, que los errores de seguimiento convergen rápidamente a cero. En la parte de la gráfica de color rojo, que corresponde al movimiento de cabeceo, tenemos primero una señal sinusoidal y luego un cambio abrupto de la posición de referencia, por lo cual se presenta un pico en el error de seguimiento. Sin embargo, el esquema de control es capaz de llevarlo a cero rápidamente. Respecto al comportamiento de las ganancias de los controladores tipo PID, hay algunos que mantendrán sus valores constantes, tal es el caso de la parte proporcional y derivativa del cabeceo, mientras que en la guiñada, estas mismas ganancias tendrán un valor constante, pero habrá algunos cambios muy rápidos. Respecto a la parte integrativa de la parte de cabeceo y de guiñada, es la que presenta un mayor cambio. Por otro lado, los voltajes obtenidos con este esquema de control se muestran en la gráfica de la figura 14. La línea azul representa el voltaje o el cambio de voltaje de los motores de cabeceo, que en este caso el modelo real opera a más o menos 24 volts y las leyes de control obtenidas en este esquema están en más o menos 20 volts, por lo cual estamos dentro del rango de operación. La línea roja representa el cambio de los voltajes para el motor de guiñada, el cual el real opera más o menos 15 volts, pero en simulaciones obtuvimos valores entre 10 y menos 10 volts. Como conclusión, este trabajo presentó el uso de las funciones atómicas en un esquema de control inteligente aplicados al helicóptero Quanser de 2 grados de libertad. También se mostraron los resultados de las simulaciones numéricas. Sin embargo, a pesar del buen rendimiento que tuvieron estas como funciones de activación, es necesario realizar más estudios con sistemas más complejos, ya sea llevando las pruebas con el modelo no lineal del helicóptero Quanser y posteriormente a pruebas de laboratorio, o utilizando sistemas más complejos para comprobar la robustez de este esquema de control inteligente. Mi nombre es Óscar Federico García Castro y esto fue controlador PID neuroadaptable aplicado al helicóptero Quanser basado en funciones atómicas. Gracias.